Bienvenidos al episodio 3, capítulo 2 de nuestro podcast filosófico. En este segmento profundizaremos en el idealismo. Mi nombre es Aniaxiri Virgen Pulido. Mi nombre es Zinedine Manuel Rodríguez Gómez. Mi nombre es Diego Ramos Bautista. Mi nombre es Orlando de la Cruz Cuevas. Mi nombre es Brittany Giovanna Ramírez Rodríguez. Primero comenzaremos con qué es el idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que dice que la realidad está más relacionada con sociedad y percepciones que con lo que realmente existe en el mundo físico. Es como si el mundo que vemos fuera una especie de reflejo de nuestras mentes. Imaginemos que estamos soñando en nuestro sueño. Todo lo que vemos y sentimos es real para nosotros, aunque no exista en la realidad. Y pues el idealismo sostiene que de alguna manera nuestras ideas y pensamientos serán como la realidad, tal como la conocemos. Un ejemplo fácil y como más práctico de comprender: pensemos que estamos pintando como una pintura en cuadro. La pintura solo existe porque el artista tuvo una idea en su mente. Esa idea se convierte como en algo tangible, pero sin la idea original no habría pintura. Así es el idealismo: las ideas son más importantes que las cosas físicas. Otro ejemplo puede ser cuando pensamos en una película. La historia y los personajes solamente son imaginarios, pero pueden hacerse sentir emociones muy reales. En ese sentido, las ideas y emociones tienen como un peso más significativo que los objetos físicos. En resumen, puede ser como que el idealismo es como decir que nuestras ideas y percepciones son la base pues, de lo que consideramos real. Yo les voy a hablar de dónde proviene el idealismo. El idealismo proviene de la antigua Grecia. ¿Y quién fue el padre del idealismo? Platón fue como considerado el padre del idealismo. ¿Y dónde se originó el conocimiento del idealismo? El idealismo sostiene que no hay cosas reales independientes de la conciencia, es decir, conocemos únicamente lo que hay como representación en la ciencia. Conocer es producir o crear, el ser es función del pensamiento. Vale, yo voy a hablar sobre el idealismo, pero el idealismo alemán. El idealismo alemán es el nombre de un movimiento en la filosofía alemana que comenzó en la década de 1780 y duró hasta la década de 1840. Los representantes más famosos de este movimiento son Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Si bien existen diferencias importantes entre estas figuras, todas comparten un compromiso con el idealismo. El idealismo trascendental de Kant fue una modesta doctrina filosófica sobre la diferencia entre las apariencias y las cosas en sí mismas, que afirmaba que los objetos de la cognición humana son apariencias y no cosas en sí mismas. Fichte, Schelling y Hegel radicalizaron esta visión, transformando el idealismo trascendental de Kant en idealismo absoluto, que sostiene que las cosas en sí mismas son una contradicción en términos, porque una cosa debe ser un objeto de nuestra conciencia para que sea un objeto absoluto. El idealismo alemán destaca por su tratamiento sistemático de las principales áreas de la filosofía, incluyendo la lógica, metafísica, epistemología, filosofía moral y política. También la estética. Todos sus representantes creían que estas áreas de la filosofía tendrían cabida en un sistema filosófico general. Kant creía que este sistema podía derivarse de un pequeño conjunto de principios interdependientes. Fichte, Schelling y Hegel fueron, de nuevo, más radicales, inspirados por Karl Leonhard Reinhold. Intentaron derivar todas las las diferentes áreas de la filosofía a partir de un único principio fundamental. Este principio fundamental llegó a conocerse como el absoluto, porque el absoluto o incondicional debe preceder a todos los principios que están condicionados por la diferencia entre un principio y otro. El idealismo alemán tiene sus raíces en el idealismo trascendental de Kant, cuyo pensamiento ganó la relevancia durante la controversia del panteísmo entre 1785 y el 86. Aunque su crítica de la razón pura del 1781 y los prolegómenos de 1783 fueron influyentes, también fueron mal interpretados.
Sus críticos confundieron su idealismo trascendental con el idealismo dogmático de Berkeley, creyendo erróneamente que Kant negaba la realidad del espacio y el tiempo y que el entendimiento creaba los objetos de la cognición. Kant rechazó la idea de que su idealismo trascendental negara la realidad del espacio y el tiempo. Afirmó que estos son formas de la intuición, es decir, condiciones subjetivas necesarias para la percepción sensorial. Su idealismo crítica busca identificar las condiciones a priori que hacen posible la experiencia, sin implicar que el entendimiento cree los objetos de cognición ni que espacio y tiempo sean irreales. Fichte, Hegel y Schelling terminó sus carreras en la misma cátedra de Berlín. Fichte dedicó sus últimos años a reformular la Wissenschaftslehre en conferencias y seminarios, con la esperanza de encontrar finalmente un público que lo correspondiera. Hegel quien fue llamado a ocupar la cátedra de Fichte tras su muerte, compartió conferencias sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia, filosofía de la religión y filosofía de las bellas artes. Sus conferencias sobre esos temas no han sido menos influyentes que sus obras publicadas. Hegel ganó un considerable número de seguidores entre conservadores como liberales en Berlín, quienes llegaron a ser conocidos como hegelianos de derecha o viejos, e izquierda o jóvenes. Las opiniones de Schelling parecen haber cambiado más entre finales del siglo y de su llegada a Berlín. La filosofía positiva que articuló sus últimas obras ya no es idealista, porque Schelling ya no sostiene que ser y sean idénticos. El Schelling tardío tampoco cree que el pensamiento pueda fundamentarse en su propia actividad. Por el contrario, el pensamiento debe encontrar su fundamento en el tipo primordial de todo ser. El idealismo en la filosofía moderna es una corriente que sostiene que la realidad última está compuesta por la mente o la conciencia y no por un mundo material independiente de esta. En lugar de ver la mente como algo simple, refleja una realidad externa. El idealismo afirma que la realidad es cierto modo creada o influenciada por la mente. Este enfoque se desarrolló principalmente en el siglo XVIII y XIX y fue centrada en el pensamiento de varios filósofos importantes. Uno de los filósofos más destacados que abrazó el idealismo fue Hegel, quien argumentó que la realidad es el resultado de un proceso dialéctico donde el mundo material y la conciencia humana están profundamente internacionalizados. Según Hegel, la historia y la realidad están conscientes y cambió y desarrolló hacia el estado del conocimiento absoluto. Antes de Hegel, Immanuel Kant también desempeñó un papel crucial en la formulación del idealismo moderno. Bueno, pues yo voy a hablar de las características claves del idealismo. El idealismo es espiritual. El idealismo sostiene que la realidad fundamental es espíritu o mental y no física. El mundo físico es una manifestación. El mundo físico es visto como una manifestación o proyección de realidad espiritual. La mente es fundamental. La mente es una considerada fundamental para la existencia de la percepción de la realidad. ¿La realidad es subjetiva? Sí. La realidad es vista como subjetiva, es decir, que depende de la percepción y la interpretación individual. Tipos de idealismo. Idealismo platónico. El idealismo platónico sostiene que la realidad fundamental es la forma de las ideas o formas perfectas y que el mundo físico es solo una copia imperfecta de esta realidad. Idealismo kantiano. El idealismo kantiano sostiene que la realidad fundamental es la mente y que el mundo físico es solo una manifestación de la mente. El idealismo hegeliano.
El idealismo hegeliano sostiene que la realidad fundamental es la idea absoluta y que el mundo físico es solo una manifestación de una idea. Críticas del idealismo. La dificultad de explicar la realidad física. El idealismo tiene dificultades para explicar la realidad física y la forma de que se relaciona con la realidad espiritual. Influencia del idealismo. La filosofía del idealismo ha tenido una gran influencia en la filosofía, particularmente en la metafísica y la epistemología. La religión. El idealismo ha tenido una gran influencia de la religión, particularmente en la teología y la espiritualidad. La ciencia. El idealismo ha tenido una influencia menor en la ciencia, aunque algunos científicos han sido influenciados por ideas idealistas. Y pues ese es mi tema, y yo pues, me tocó ese tema en decir. Ok, ya para concluir, el idealismo es una teoría filosófica que sostiene que las ideas existen por sí mismas y que son el punto de partida del conocimiento. El idealismo sostiene que el mundo material, la existencia y la naturaleza solo existen en nuestra conciencia. Es nuestras sensaciones, representaciones y conceptos. El idealismo busca llegar a la verdad absoluta, a la única verdad que ya es inapelable. El idealismo considera que en el acto de conocer el sujeto que conoce influye en nuestra realidad conocida. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Ok, eso es todo por nuestra parte. Así concluimos el tercer episodio del tema de idealismo. Vale. Bueno, Y adiós. pues espero que les haya gustado el podcast. Antes de irnos, pues espero que les guste y nos vemos para el siguiente episodio. Chao, compañeros. Adiós. Ay, adiós. Ya dormí.